tenemos que entender de dónde vienen estos anuncios, que fueron anuncios de fin de semana, anuncios, te diría, de emergencia. ¿Por qué? Porque se conoció el índice de inflación. El índice marcó 8.4, el índice más alto de los últimos 23 años, lo cual no solamente ya las luces de alerta están encendidas desde hace un tiempo, pero esto verdaderamente amerita acciones urgentes, y es un poco lo que vimos reflejado en las medidas que toma el Ministerio de Economía con Sergio Massa, ¿no es cierto?, a la cabeza. Y intenta tapar el problema que se genera básicamente en la necesidad de contener esos pesos que hoy están en el sistema. Están en el sistema anclados o en depósitos a plazo fijo, o en LELIQ, o en pases bancarios, o en LOTALIQ, que son instrumentos del Banco Central, o denominados instrumentos de deuda cuasi fiscal, que es, hoy te diría, el único mecanismo que dispone el gobierno para poder llevar adelante una política de tipo cambiaria. Si vos me preguntás, ¿es lo que tenía que hacer? Sí. No, ¿por qué? Vamos a tratar de explicarlo simple. Vos tenés una inflación que supera, la tasa mensual de inflación supera al rendimiento mensual de las inversiones comunes, el plazo fijo, el LELIQ. Exacto. Entonces, ante esta situación, pensemos que del otro lado del índice están las familias, y sobre todo están las empresas, están los fondos de inversión, están inversores bancarios, gente que cuando toma una decisión de tipo financiera no lo toma, te lo puedo asegurar, con el corazón, lo toma con la calculadora. ¿Y la calculadora qué dice? Dice que la inflación es 8.4 y que el rendimiento de plazo fijo estaba en 6.75. Entonces, ¿qué es lo que indica la calculadora? Que automáticamente te tenés que ir de los plazos fijos, tenés que dejar los pesos e irte a otra cosa. Y otra cosa es o dólares alternativos, y ahí tenemos un primer problema, que no los hay, o te vas a bienes y servicios de la economía, que ahí tenemos otro problema, porque tampoco los hay. Y esto es lo que está provocando la tensión y la espiralización inflacionaria. Entonces, ahí empezamos a desandar un poco el problema y por dónde van las medidas. ¿Qué tenemos? Tenemos una presión monetaria enorme. Hoy el problema de la inflación, completando la idea, es monetario. ¿Por qué? Porque tenés una enorme masa de pesos en la calle que se están emitiendo mes a mes, y no justamente para obra pública, no justamente para programas sociales, no justamente para incentivos, mejoras salariales, sino que se están emitiendo para hacer de que esta deuda que está hoy enfrascada en estas LELIQs, en estos títulos e instrumentos del Banco Central, no salgan a la calle. Para que dimensionemos, hoy se está emitiendo más o menos un billón para el pago de los intereses que devengan mensualmente estos títulos. Entonces vos me decís, pero ¿cómo? Si vemos que por un lado el gobierno ajusta el gasto público, estaba viendo la comparación interanual, está en un 11,9% por debajo del mismo mes comparativo del año anterior, es decir, viene en un retroceso el gasto público. Y viene así prácticamente durante todo el año, viene en un franco retroceso, es decir, llamémosle un ajuste fiscal, optimización del gasto, lo que fuera, pero por el lado fiscal hay menos emisión, menos gasto, porque hay menos déficit. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por dónde está drenando la emisión? Está drenando por el repago de los intereses de las LELIQ. Entonces, ahí es donde vemos que la medida tiene un poco de sabor dulce y un poco de salado, digamos. ¿Por qué? Dulce, me frena que los dólares hoy anclados en plazo fijo LELIQ, los pesos, perdón, están en plazo fijo LELIQ, no se me vayan, queden contenidos, porque la tasa a la que llevó el Banco Central del 97%, si vos la acumulaste, da un 155% acumulativa, es una tasa que casi entra en el sendero de tasa positiva. Está ahí, muy cerquita. Si la inflación sigue en 8.5, no va a ser positiva, van a tener que levantar de vuelta la tasa. Pero la expectativa es que en mayo baje un poquito el índice, cosa que también está por verse. Pero por otro lado, si yo levanto la tasa, hago que los pesos no se me vayan de los bancos y no se me vaya a la calle a dólares, estoy levantando
los intereses que tengo que pagar para Claro. que esto no se me vaya. ¿Y qué estoy provocando? Nuevamente emisión. Entonces, hoy claramente Argentina está atravesando un sendero muy finito para mantener el equilibrio y que esto no se desborde. Es decir, estás llevando el agua por un canal muy finito. Donde se te desborde un poquito, esto puede complicarse y mucho. Porque las medidas que se toman te favorecen por un lado y te desfavorecen por otro. Porque el problema de fondo, ¿cuál es? Es que Argentina perdió la confianza. Esto es como un líder de un grupo, ¿no es cierto? Si el líder te falla, te dice cuestiones ambivalentes, uno empieza a descreer, ¿no es cierto? Y ya pierde su liderazgo. Bueno, esto es lo que está pasando a nivel de gobierno. Se perdió la confianza. Esta confianza perdida ya en el 2009, en el 2019, cuando defaultea Argentina. Posteriormente viene el gobierno de Alberto Fernández, que le toca atravesar, y esto no es un dato menor, una crisis mundial, le toca atravesar una pandemia donde el aparato productivo se vio resentido, se vio ralentizado, y si faltaba algo, la sequía, ¿no es cierto? Todo esto vino a complicar el panorama, y hoy Argentina no tiene capacidad de dar señales, de dar señales con expectativa futura, porque el gobierno es como que perdió su tiempo, digamos. Entonces, hoy lo que se va a buscar de todas formas, es mantener la transición estable, para así, después con un nuevo gobierno, encarar un plan integral donde hay que hacer muchas correcciones. Pero la primera es desactivar esta bomba que hoy tiene el Banco Central con las LELIQ, los instrumentos de pase, Notaliq, que utiliza para esterilizar los pesos que emite mes a mes. Ahora, como lo decías, Cristian, y tiene que ver con esta necesidad rápida de ejecutar alguna acción. Inmediatamente que se brindan estos datos que sorprendieron. Se esperaba un índice, pero realmente pareciera que fue superior de lo que se esperaba. Sí. La acción fue necesaria, fue una acción rápida que se tenía que tomar. Como lo decías, el ministro tenía que inmediatamente reaccionar de alguna manera. Pero muchos hablaron de los puntos que se fueron detallando, que seguramente quedará, como decíamos, en desarrollo algunos de las medidas que fue anunciando. Ahora, se mencionó lo que es la intervención en el mercado cambiario, las cuestiones que tienen que ver con tarjetas. Si bien quedan muchos puntos por desarrollar, ¿cuáles consideras que son los principales en lo que impacta a las familias, como decías vos? Sí, mira, ahí tenés claramente también justamente este sendero finito, digamos. Por un lado, le pegás un mazazo a la tasa de interés para que no se te vayan los pesos. Es decir, pensemos que quienes toman decisiones generalmente son CEOs de compañías, gerentes, directores, que hacen lo que tienen que hacer. Entonces, si vos me pones una tasa de interés real positiva, el criterio técnico dice me tengo que quedar acá. Bueno, pero le pegaste diste una tasa de interés que te pega del otro lado de la vereda, que están las empresas, los tomadores de crédito, las familias que tienen que tomar crédito. ¿Y qué pasa con una tasa muy alta? Te genera un rechazo, ¿no es cierto? Claro. Porque se encareció el crédito. Entonces el gobierno, como para compensar esto que era fundamental, que no se te vayan los pesos a dólares o a bienes de la economía y te recalienten el proceso inflacionario, por otro lado, compensa para no desalentar el consumo, porque me enfría el consumo, me pega una frenada porque me hace tan caro el crédito de tarjeta de crédito para empresas, etcétera, que me aleja. Entonces, para compensar eso, larga la hora 12 con reducción de tasas. Sí. Para compensar eso, le das alivio a las empresas dándole una moratoria nueva, ampliándole los plazos. ¿Qué traducido, ¿para qué sirve eso? Para que las empresas, en lugar de pagar 100, paguen 10 o lo paguen en cuota y tengan más disponibilidad y puedan continuar con su proceso productivo, con sus inversiones diarias, o la familia puedan proseguir con sus consumos, con sus proyecciones de bienes durables o bienes de consumo. Entonces, este es el equilibrio que el gobierno busca. Es decir, por un lado, en frío, salida esterilizo, pero por otro lado que no se me caiga el consumo. Porque si se me caen las dos cosas que tengo, una inflación con recesión, el peor de los escenarios, una estanflación, y que verdaderamente te diría que están como dado todos los requisitos para entrar en una estanflación.
porque tenés el Estado bajando el gasto público, porque necesita bajar el gasto público, porque necesita no tener más déficit para no tener otra canilla más de emisión. Pero por otro lado, necesita que no se te caiga la actividad, porque si se te cae la actividad, se te cae la recaudación fiscal. Y ahí entonces lo que ahorro por baja de gasto lo pierdo por recaudación fiscal. Nuevamente tengo un problema. Entonces hay que jugar ahí muy finito con las variables. Ahora yo, si vos me decís de toda la medida que tomó Massa fueron ortodoxas, fue el manual de decir de política monetaria. Tengo un proceso inflacionario, bueno, tengo que ir a tasa real positiva, levanto la tasa. Pero por otro lado, creo que la medida más sustanciosa, que es la que puede llegar a tranquilizar el escenario, es la de traer dólares frescos. ¿Y esto dónde lo va a traer? Con el swap con China, si lo cierra, claro, que le va a permitir no traer dólares frescos, sino no tener que sacar dólares que no los tiene para seguir comercializando con China. Y la otra operación importante es lograr la garantía de los BRICS para que Brasil pueda prefinanciar exportación argentina. Si logran estas dos medidas, más el acuerdo con el Fondo Monetario para que se remita dinero fresco al país, que más o menos se estima 10.500 millones de dólares, esa situación, ese cuadro puede hacer que se estabilice la economía y que podamos llegar a una transición electoral, porque de no ocurrir eso tenemos el problema de que no vamos a tener dólares y no va a tener el Banco Central capacidad de intervenir en lo que ya es un clásico en Argentina, que ante todo proceso electoral y sobre todo con mucha incertidumbre del resultado, hay una fuerte dolarización de los portafolios de los inversores. Entonces, la única señal que entienden los que manejan mesas de dinero, inversiones, es que están los dólares acá, entonces no tengo que apresurarme y correr, porque si no veo los dólares acá, me tengo que apresurar y correr para encontrar lo poco que hay. Y ahí es donde se provocan las corridas cambiarias y ojalá no, una corrida bancaria. Cristian, la verdad que impecable el análisis y me quedo con varios de los puntos que mencionabas. La búsqueda de que no explote la bomba, que sea una transición en una estabilidad. Al menos se busca la estabilidad. Ya ni estamos hablando de una recuperación. Estamos hablando de un cambio sin colapso. Es que no hay tiempo, no hay tiempo material. Mira, yo a veces pienso que los periodos electorales, los periodos de gobierno no deberían ser de 4 años, deberían ser de 6 años. Porque vos desarrollar un plan económico lleva tiempo, ¿no? Un plan económico, ¿qué tiene que contener? Tenés que ver qué vas a hacer con la energía, con las tarifas, cuál va a ser el precio de equilibrio para que las empresas puedan proveer energía de calidad y en cantidad suficiente para el entramado productivo, para la familia. Tenés que resolver el tipo de cambio real competitivo y eso no se resuelve porque yo devalúe o aprecie mi moneda cuando se me ocurre. Eso tiene que ver con todo un contexto internacional, con mis costos internos, a cuánto compito con el resto del mundo, con el Mercosur, con mis vecinos. Entonces tenés que ordenar las variables de competitividad de la economía para que vos digas, tengo un tipo de cambio real competitivo. Tenés que ordenar la variable tasa de interés. No es que yo me puedo reunir el directorio del Banco Central los jueves y puedo definir la tasa de interés de equilibrio, no, la tasa de interés de equilibrio tiene que ver con qué están dispuestos a pagar los tomadores y a qué precio están dispuestos a prestar los inversores. Y eso hay que balancear, hay que calibrar y no depende de una sola variable, depende. Entonces todo eso va en el diseño de un plan económico, una organización fiscal que diga, este va a ser mi sendero fiscal y lo voy a cumplir. Voy a ir al déficit cero por un periodo de tiempo, estas son las prioridades del gobierno, el gobierno va a atender estas prioridades y esta la va a postergar, no la va a postergar. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que estar en una hoja de ruta para que quien se siente a tomar decisiones a largo plazo por lo menos sepa por dónde va a transitar la economía y el país en X periodo de tiempo.